El sonido de su risa rompió el silencio del cementerio como una bofetada. Era una risa aguda, insolente, de esas que no deberían existir entre lápidas. Me detuve en seco, con el corazón encogido. No había pasado ni una semana desde que enterré a mi esposo, y el viento aún olía a flores marchitas y tierra húmeda. Pero allí estaba ella, mi nuera, Verónica, vestida de negro, con el cabello suelto y el rostro sereno, riendo justo frente a la tumba de Héctor, mi marido. Me escondí detrás de un árbol, incapaz de moverme. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. ¿Qué hacía allí sola, a esa hora, riendo frente a la tumba de un hombre que apenas fingió llorar en el funeral? La vi agacharse con delicadeza. Llevaba una pequeña bolsa de terciopelo en la mano. Miraba alrededor, asegurándose de que nadie la observaba. Luego, abrió la bolsa y colocó algo sobre la lápida. No alcancé a verlo con claridad, pero el sonido del metal contra la piedra me estremeció. Su risa se hizo más fuerte, casi eufórica, como si disfrutara de un secreto que solo ella conocía. Esperé a que se alejara antes de acercarme. Caminé despacio, con el corazón golpeando en mi pecho, y entonces lo vi. Allí, sobre la tumba de mi esposo, había una fotografía mía, doblada en dos, con una gran X roja dibujada sobre mi rostro. Me quedé paralizada. La tierra giraba bajo mis pies. Sentí que el aire me faltaba. Toqué la foto con las manos temblorosas y el frío del papel se me clavó en la piel. Una mezcla de miedo, rabia y tristeza me atravesó el cuerpo. No entendía nada, pero algo dentro de mí, un instinto antiguo, salvaje, me dijo que aquello no era un acto de locura, sino una amenaza. Verónica se estaba riendo de mí, incluso frente a los muertos. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Apreté la fotografía entre mis dedos hasta arrugarla. Las lágrimas querían salir, pero las contuve. No le daría el gusto a esa mujer de verme débil, ni siquiera en su ausencia. Guardé la foto en mi bolso y me quedé un rato mirando la tumba de mi esposo. Sentía que él me observaba desde algún lugar, pidiéndome calma. Pero, ¿cómo tener calma cuando algo tan oscuro se colaba en un sitio sagrado? Recordé el día del funeral. Verónica no derramó ni una lágrima. Se mantenía erguida, impecable, con los labios pintados y esa sonrisa disimulada que parecía esconder alivio. Dijo frases de compromiso, ofreció ayuda, incluso me abrazó, pero en su abrazo no había calor. Esa mujer siempre había sido un misterio para mí, una máscara hermosa con un alma fría detrás. Esa tarde, al regresar a casa, sentí que algo en mi interior había cambiado. Hasta el aire parecía más pesado. Abrí la puerta del dormitorio y me invadió el olor a su perfume, aún impregnado en la almohada. El vacío era insoportable. Sobre la cómoda seguía el retrato de boda de Héctor y yo, amarillento por los años. Me senté en la cama, sostuve la foto de la tumba y la puse al lado del retrato. Dos imágenes, dos rostros, el amor y el odio, lado a lado. No sé qué significa esto, Héctor, susurré, pero te juro que voy a descubrirlo. A partir de ese día, el miedo se convirtió en una sombra que me acompañaba a todas partes. Cada rincón de la casa parecía esconder algo. Cada mirada de Verónica, cada silencio de mi hijo me parecían sospechosos. No dormí en toda la noche. Cerraba los ojos y veía esa X roja sobre mi rostro. Sentía su risa en mis oídos, esa risa que había profanado el descanso de mi esposo. Al amanecer, me serví un café sin azúcar. Las manos me temblaban, pero dentro de mí había una decisión clara. No iba a quedarme de brazos cruzados. Quizás el destino me estaba advirtiendo que algo terrible se escondía detrás de la muerte de Héctor, y yo no iba a descansar hasta descubrirlo. Verónica había abierto la puerta del infierno, y no imaginaba que yo estaba dispuesta a seguirla hasta el final. Verónica apareció en nuestras vidas hace 6 años, como una brisa disfrazada de ternura. Recuerdo el día que mi hijo Luis me la presentó. Llegaron juntos a casa una tarde de domingo. Él traía esa sonrisa nerviosa que no le veía desde adolescente, y ella, con su voz dulce y modales impecables, se presentó como si ya conociera cada rincón de mi hogar. «Encantada, doña Josefa», me dijo, extendiendo la mano. «Luis me ha hablado tanto de usted». Su mirada era serena, casi hipnótica.
Vestía sencillo, pero había algo en ella, algo que me inquietó desde el primer instante. Era demasiado perfecta, demasiado amable. Aún así, la recibí con educación. Héctor, mi esposo, sonrió al verla y la trató con cordialidad. Durante aquella cena, Verónica se mostró encantadora. Reía en el momento justo, elogiaba la comida, contaba anécdotas con una simpatía estudiada, pero cada vez que me miraba, sentía que sus ojos analizaban más de lo que mostraban. Había algo en su forma de observar que me hacía sentir invadida, desnuda. Luis estaba embelesado. No dejaba de mirarla como si el mundo terminara en sus manos. Y yo, en silencio, comprendí que mi hijo estaba perdido. Esa noche, cuando se marcharon, Héctor me miró y dijo en voz baja: «No me gusta esa muchacha. Tiene una sonrisa sin alma». Yo asentí, aunque no quise preocuparlo. «Dale tiempo, amor», le dije. «Tal vez es solo apariencia», pero no lo era. Al poco tiempo, Luis anunció que se casarían. Todo fue rápido, casi como si Verónica tuviera prisa. En 3 meses organizaron una boda discreta, sin consultar con nadie. Yo traté de apoyarlos, pero en el fondo algo me decía que no era amor lo que la movía, sino interés. Héctor, siempre prudente, intentó advertirle: «Hijo, las prisas no son buenas consejeras. Conoce bien a esa mujer antes de comprometerte». Pero Luis lo tomó como un ataque y se alejó. Desde entonces, las visitas disminuyeron y Verónica empezó a marcar el ritmo de nuestra relación familiar. Cuando finalmente se mudaron juntos, casi dejé de verlos. Verónica decía que Luis necesitaba independencia, que debía despegar del pasado. Así lo llamaba, el pasado. Y para ella, el pasado éramos nosotros. Mi casa, que siempre estuvo llena de risas, comenzó a quedarse en silencio. Héctor notaba mi tristeza, y aunque no lo decía, también le dolía ver cómo Verónica se llevaba a su hijo con promesas de una vida mejor. «Esa mujer no ama a Josefa», me dijo una noche mientras cenábamos. «Ella administra». «¿Administra?», pregunté. «Sí», respondió con amargura. «Administra emociones, palabras y personas. Lo hace todo con cálculo». Tenía razón. Los meses pasaron y las noticias sobre Luis eran cada vez más escasas. Cuando llamaba, siempre lo hacía deprisa, como si tuviera que colgar antes de que alguien lo oyera. Héctor intentó visitarlo un par de veces, pero Verónica siempre encontraba excusas, que estaban ocupados, que Luis trabajaba hasta tarde, que no se sentía bien. Recuerdo una tarde en particular. Fui a dejarles un pastel que había preparado. Verónica me recibió en la puerta con una sonrisa impecable. «¡Qué detalle, suegra!», me dijo. «Pero no puede pasar. Luis está descansando». «¿Descansando?», pregunté. Me dijo que estaba enfermo. Ella asintió. «Nada grave. Estrés. Ya sabe, el trabajo». Nunca me dejó entrar. Por detrás de ella vi una sombra moverse en el pasillo. Quise creer que era mi hijo, pero algo en su forma de caminar, algo en su lentitud, me inquietó. Esa noche le conté a Héctor lo ocurrido. «Esa mujer le está ocultando algo», dijo. «No me gusta su silencio». Desde entonces, él comenzó a escribir un diario. Anotaba todo: llamadas, fechas, pequeños detalles. Decía que era una forma de no olvidar. Yo no entendía del todo por qué, pero su mirada me decía que tenía motivos. El día que Héctor enfermó, Verónica fue la primera en aparecer. Se mostró servicial, atenta, casi devota. Traía medicamentos, organizaba las citas médicas, se ocupaba de todo. Yo, que estaba agotada de tantas noches sin dormir, empecé a confiar en ella. Pero mi esposo no. Una noche, cuando todos dormían, me tomó la mano y susurró: «No la dejes sola conmigo». «¿Por qué?», pregunté alarmada. «Porque su amabilidad es veneno, Josefa. No sé cómo explicarlo, pero siento que detrás de cada sonrisa suya hay una intención». No lo tomé en serio. Pensé que la fiebre lo hacía delirar, pero con el tiempo sus palabras se volverían proféticas. Los meses siguientes fueron una tortura. Héctor empeoraba sin explicación. Los médicos no encontraban causa alguna. Verónica seguía viniendo, cada vez más segura, cada vez más presente. Luis, cegado por su devoción, la alababa. «Mamá, si no fuera por Verónica, papá estaría peor», decía. Y yo, aunque quería creerlo, sentía que algo no encajaba. Una noche, mientras limpiaba la cocina, escuché susurros en la sala. Me acerqué despacio. Era Verónica,
hablando por teléfono. Sí, ya casi termina todo, decía con voz baja. No te preocupes, él no sospecha. Me quedé helada. No sabía si hablaba de mi esposo o de mi hijo. Desde ese día comencé a observarla con otros ojos. Noté cómo tomaba las medicinas de Héctor, cómo las cambiaba de frasco, cómo sonreía cuando él se dormía profundamente. Intenté advertirle, pero Héctor ya apenas podía hablar. Verónica se dio cuenta de que yo la vigilaba y comenzó a evitarme. La tensión en la casa era insoportable. Hasta que un mes después, mi esposo murió. Y con su muerte, también murió mi confianza. En su funeral, Verónica no lloró, ni una sola lágrima. Solo puso una mano sobre el ataúd, cerró los ojos y murmuró algo que no alcancé a oír. Esa imagen se me quedó grabada, y la recordaré siempre, porque esa fue la misma risa que escuché días después, frente a su tumba. La última noche de Héctor fue tan silenciosa que hasta el reloj del pasillo parecía haber dejado de latir. Me senté junto a su cama, como hacía desde hacía semanas. Su respiración era irregular, entrecortada, y sus manos estaban frías como el mármol. Verónica se movía de un lado a otro, fingiendo preocupación. Decía que el médico vendría temprano, que no debía angustiarme, pero algo en su tono, esa calma impostada, esa sonrisa sin emoción, me provocaba náusea. Recuerdo que me pidió salir un momento. Voy a la farmacia, suegra. Falta uno de los calmantes. No tardaré. Cuando se fue, noté que en la mesa de noche había un vaso de agua turbia, con un polvo en el fondo. Me acerqué. Olía amargo, metálico. No era la medicina habitual. La toqué con cuidado, intentando recordar si ella había preparado las dosis. De pronto, Héctor abrió los ojos, me miró fijamente, con una expresión que aún hoy me persigue. Josefa, susurró con un hilo de voz, no confíes. No alcanzó a terminar. Su cuerpo se tensó y el aire se escapó de sus labios. Lo abracé desesperada, gritando su nombre, pero ya era tarde. Cuando Verónica regresó, me encontró en el suelo, sosteniendo a mi esposo entre los brazos. «Llama a una ambulancia», grité. Ahora, ella se acercó despacio, sin apuro, como si ya supiera lo que iba a encontrar. «Lo siento, suegra», dijo, sin una lágrima. «Ya nada puede hacerse». Y por un instante, lo juro, vi cómo el rincón de su boca se curvaba en una sonrisa apenas perceptible. Los días siguientes fueron una neblina. Todo pasó demasiado rápido. El médico firmó el certificado de defunción, alegando paro cardiorrespiratorio. Luis, devastado, confiaba en lo que Verónica decía. «Papá ya estaba muy débil, mamá», me repetía una y otra vez. «Fue mejor así, dejó de sufrir». Yo asentía, pero por dentro algo gritaba. No podía aceptar que un hombre que aún tenía fuerzas para caminar y reír 2 días antes simplemente se apagara. Verónica se encargó de todo: el ataúd, las flores, el velorio, incluso la música. Y aunque parecía hacerlo por bondad, cada una de sus decisiones era un recordatorio cruel de que yo ya no tenía voz. Durante el funeral, me senté en la primera fila, con las manos entrelazadas. Miraba el rostro de Héctor y sentía que el mundo se desmoronaba. A mi lado, Verónica susurraba oraciones, con una serenidad que rozaba lo insultante. De pronto, se inclinó hacia mí y dijo: «Descanse tranquila, doña Josefa. Su esposo está en paz». Su esposo, no mi suegro, su esposo, como si ya no existiera vínculo alguno entre nosotros. Y en ese momento, sin saber por qué, la odié con cada fibra de mi ser. Después del entierro, la casa quedó en silencio. El aire olía a cera y flores marchitas. Esa noche no dormí. Me senté en la mecedora del dormitorio y observé el retrato de boda sobre la cómoda. «No puedo creer que te haya sido así, Héctor», susurré. No sin decirme la verdad. Cerré los ojos y recordé aquella última frase. «No confíes». ¿En quién? ¿En ella? ¿En el médico? ¿En alguien más? La duda se volvió una herida abierta. Al día siguiente, mientras limpiaba la habitación, encontré algo que no había visto antes: un sobre amarillo debajo del colchón. Dentro, una hoja escrita con la letra de Héctor. Decía: «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Hay cosas que no puedo decirte en voz alta. No quiero que sufras, pero temo por ti. Verónica no es lo que aparenta. He notado cambios en mis medicinas. No se lo digas a Luis todavía.
Busca en el taller, en el cajón del escritorio. Allí está todo. El papel me tembló entre las manos. Verónica no es lo que aparenta. La frase se repetía en mi cabeza como una maldición. Corrí al taller de Héctor, el lugar donde guardaba sus herramientas y sus secretos. El cajón estaba cerrado con llave. Busqué por toda la casa hasta encontrarla, escondida en el forro del sillón. Cuando por fin lo abrí, encontré varias libretas y una pequeña grabadora. Encendí el aparato. Su voz sonó débil, pero clara. Josefa, si llegas a oír esto, quiero que sepas que te amo. No sé si estoy exagerando, pero creo que Verónica me está envenenando. Cada vez que ella prepara mis medicinas, me siento peor. No quiero alarmarte, pero si algo me ocurre, no la dejes libre. Prométeme que harás justicia. El corazón se me detuvo. Lloré en silencio, con una mezcla de amor y horror. Esa noche volví al cementerio. El cielo estaba cubierto de nubes y el aire olía a lluvia. Caminé hasta la tumba de Héctor, la misma donde había encontrado la fotografía con mi rostro tachado. Me arrodillé frente a la lápida y puse la mano sobre la tierra. Ahora entiendo, amor, susurré. Ella te quitó la vida y se ríe de mí, pero te juro que no va a salirse con la suya. El trueno que estalló en ese momento pareció responderme. Desde esa noche ya no lloré más. El dolor se transformó en algo distinto, en propósito. No le diría nada a Luis todavía, no hasta tener pruebas suficientes, porque si Verónica había jugado con la muerte, entonces yo aprendería a jugar con el silencio. Durante días, caminé con la grabación de Héctor en el bolsillo, como si fuera una bomba de tiempo. No podía dejar de escuchar su voz, débil pero firme, advirtiéndome de lo que se venía. Cada palabra suya era una herida abierta, pero también una promesa. Sabía que tenía que hablar con Luis. Era mi hijo, mi sangre. Y aunque el amor de una madre todo lo perdona, el corazón también sabe cuándo su propio hijo ha elegido el lado equivocado. Esa mañana esperé a que Verónica saliera. Siempre iba al gimnasio o a sus reuniones de trabajo, esas que nadie sabía dónde ni con quién eran. Cuando oí la puerta cerrarse, subí las escaleras y toqué la puerta del despacho de Luis. ¿Puedo pasar, hijo?, pregunté con cautela. Claro, mamá, respondió sin apartar la vista de la pantalla. ¿Qué pasa? Me acerqué despacio. Lo observé un momento, los ojos cansados, las ojeras profundas. No era el mismo joven alegre que mi esposo, y yo criamos con tanto esfuerzo. Había en su rostro una sombra, una tensión constante. Tenemos que hablar, le dije bajando la voz, sobre tu padre. Al escuchar eso, se tensó. Mamá, por favor, ya hablamos de eso. Papá se enfermó. Fue algo natural. No busques fantasmas donde no los hay. Me senté frente a él y saqué la grabadora del bolsillo. Escucha esto, dije, y presioné el botón. La voz de Héctor llenó la habitación. Josefa, si llegas a oír esto, quiero que sepas que te amo. No sé si estoy exagerando, pero creo que Verónica me está envenenando. Luis me miró, pálido, con los labios entreabiertos. ¿Qué es esto? Tu padre lo grabó antes de morir. Encontré el mensaje en su taller. No puede ser, balbuceó. Debe haber sido la fiebre. No sabía lo que decía. Quise tomarle la mano, pero él se apartó. Hijo, escúchame. Él no estaba delirando. En el sobre también había una carta y medicamentos manipulados. Esa mujer... No digas eso, gritó, golpeando el escritorio. No hables así de Verónica. Me quedé helada. ¿De verdad vas a defenderla incluso contra la palabra de tu padre? Luis se levantó. Caminaba de un lado a otro, con las manos en la cabeza. Tú nunca la aceptaste, mamá. Siempre la odiaste. Estás viendo cosas donde no las hay. El dolor me atravesó como una lanza. No es odio, Luis, es instinto. Y ahora también es evidencia. Pero él no me escuchaba. Se cubrió el rostro y susurró. Verónica tiene razón. Estás obsesionada. Esto no te hace bien. Lo miré con el corazón roto. ¿Eso te dijo? ¿Que estoy loca? No respondió. Esa tarde, Verónica regresó. Desde el pasillo pude escuchar su tono dulce, envolvente, ese veneno disfrazado de miel. ¿Todo bien, amor?, le preguntó a Luis. Te noto alterado. Mi madre encontró algo raro de papá, respondió él con voz baja. Hubo un silencio corto, pesado. ¿Raro?, repitió ella. Una grabación. La oí soltar una pequeña carcajada. Ay, pobre Héctor. Ya deliraba al final, ¿no? La rabia me subió a la garganta.
Me acerqué al marco de la puerta. No deliraba, dije, entrando. Verónica giró lentamente. Su expresión fue una máscara perfecta. «Ah, suegra», sonrió. «Otra vez con sus teorías». Luis me miró con impotencia. «Por favor, mamá, no empecemos». «No, hijo, déjame hablar con ella». Me acerqué a Verónica, sin miedo. «¿Por qué estabas tan tranquila el día que mi esposo murió? ¿Por qué no lloraste? ¿Por qué desapareciste justo antes de que él diera su último suspiro?» «Porque no todos expresamos el dolor igual», respondió, con voz baja. «Y porque estaba cansada de ver cómo se destruían entre ustedes». «¿Y la foto en el cementerio?», pregunté de pronto. Por un instante, su máscara se quebró. Apenas un segundo, pero lo vi. Sorpresa, culpa. Luego volvió a sonreír. «¿Qué foto? No sé de qué habla». Luis nos miraba a las dos, confundido, dividido entre su madre y su esposa. «Basta», gritó. «Estoy harto. No soporto verlas pelear». «Entonces decide, hijo», le dije con lágrimas en los ojos. «¿De qué lado estás? ¿Del de la verdad o del de una mentira?» Se quedó en silencio. Verónica le puso una mano en el hombro. «Ven, amor, no escuches más. Vámonos». Y él, sin mirarme, se fue con ella. Esa noche no cené. Me quedé sentada en la oscuridad del comedor, con la grabadora sobre la mesa. La escuché una y otra vez. Cada palabra de Héctor me recordaba lo sola que estaba. Mi propio hijo ya no era mío. Ella lo había tomado, lo había moldeado, lo había convertido en su defensor. Miré por la ventana. En la calle, la sombra de Verónica se reflejaba bajo la luz del farol. Hablaba por teléfono, moviendo las manos con impaciencia. Sabía que hablaba de mí. Lo sentía. «¿Crees que ganaste, verdad?», susurré, mirándola desde la penumbra. «Pero esto acaba de empezar». Guardé la grabación, la carta y el sobre en una caja de madera. No la confrontaría más, no mientras ella tuviera a Luis de su lado. Mi guerra sería silenciosa, meticulosa, y cuando llegara el momento, cada mentira que ella dijo se volvería su castigo. Porque si Héctor me había pedido justicia, yo no iba a morir sin dársela. La casa siempre había sido mi refugio. En esas paredes estaban mis risas, mis lágrimas, los cumpleaños de mi hijo y los amaneceres compartidos con Héctor. Pero, desde su muerte, el hogar se convirtió en un lugar ajeno, una especie de cárcel de recuerdos. Verónica comenzó a apoderarse de cada rincón con su manera suave y calculada de hacer las cosas. Un día cambió las cortinas porque estaban viejas. Otro día decidió que los muebles ya no combinaban con la energía del lugar. Y así, poco a poco, lo que fue mi casa se convirtió en su escenario. Luis, ciego por su amor, aprobaba todo lo que ella hacía. «Déjala, mamá», me decía. «Quiere que todos vivamos mejor». Pero yo no vivía mejor. Vivía entre sus sombras. Una tarde, regresé del mercado y encontré mis cosas apiladas en cajas junto a la escalera. «¿Qué es esto?», pregunté, mirando a Verónica, que estaba ordenando flores en el jarrón del comedor. «Oh, suegra», respondió con su tono dulce. «Pensé que preferiría mudarse al cuarto del fondo. Así tendrá más privacidad, más tranquilidad». «¿Tranquilidad?», repetí con voz temblorosa. Ese cuarto era el depósito. «Precisamente», dijo. «Ya lo limpié». Luis bajó en ese momento, y antes de que yo dijera algo, ella se adelantó. «Amor, tu madre está confundida. Quiero que esté más cómoda. Eso es todo». Luis suspiró y me abrazó, con ese gesto vacío que ya no significaba nada. «Por favor, mamá, no hagas de esto un drama». Me quedé sin palabras. Subí al cuarto que antes era depósito y cerré la puerta. El olor a humedad y pintura vieja me dio la bienvenida. Me senté en la cama improvisada y sentí algo dentro de mí romperse. Me habían relegado dentro de mi propio hogar. Los días siguientes fueron un desfile de humillaciones silenciosas. Ya no decidía qué se cocinaba ni qué se compraba. Si quería ver la televisión, Verónica decía que le molestaba el ruido. Si limpiaba, decía que interrumpía su paz. Luis lo notaba, pero callaba. Yo también callaba. Aunque mi silencio no era resignación, era preparación. Por las noches escuchaba sus pasos en el pasillo, su voz fingiendo cariño. Escuchaba cómo Luis reía con ella, y cada carcajada era un recordatorio cruel. Mi hijo ya no me pertenecía. En medio de esa soledad, comencé a hablarle a Héctor en voz baja, como si aún estuviera allí. «No sé si puedo más», le decía.
No sé cómo vengarte sin destruir a lo que más amamos. Y, en la quietud de la noche, sentía que él me respondía, no con palabras, sino con esa fuerza invisible que siempre tuvo. Una mañana, mientras limpiaba el jardín, vi algo que me heló la sangre. Verónica hablaba con un hombre que no conocía, junto a la reja. Su tono era bajo, pero su expresión era clara, intimidad. Cuando me vio, disimuló, pero sus ojos delataron nerviosismo. Entré sin decir nada. Minutos después, ella apareció en la cocina. ¿Todo bien, suegra?, preguntó con su sonrisa de hielo. Sí, respondí sin levantar la vista del fregadero. Solo pensaba en cómo cambian las cosas cuando uno no las cuida. ¿A qué se refiere? A las casas, a los matrimonios y a las conciencias. La sonrisa se le congeló. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo respuesta. Esa misma semana, mientras buscaba un mantel en el desván, encontré una caja que no recordaba haber visto antes. Dentro había documentos, recibos de banco y algo que me dejó sin aliento. Una póliza de seguro de vida a nombre de Héctor, donde el beneficiario era Luis, pero firmada por Verónica. La fecha coincidía con el mes anterior a su muerte. La firma de mi hijo era una falsificación. Lo supe de inmediato. Guardé los papeles con cuidado, temblando. No solo lo había envenenado, también lo había hecho por dinero. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El miedo desapareció. La pena se transformó en una determinación fría, casi letal. Esa noche, bajé al salón y observé el retrato de boda de Héctor y mío. La foto estaba torcida. La enderecé. Miré su rostro y murmuré, «No te preocupes, amor. No habrá paz para ella». Verónica pasó detrás de mí y fingió una sonrisa. «¿Hablando sola, suegra?» «Sí», respondí. «Pero mi conversación tiene más alma que muchas personas vivas». Se quedó callada, confundida, antes de marcharse al cuarto. Subí despacio las escaleras, apagué la luz y me acosté. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, dormí sin pesadillas, porque había encontrado mi propósito. Ya no era solo una viuda, era una mujer con una misión. Y Verónica, aún no lo sabía, pero había despertado al peor tipo de enemigo. Una madre con pruebas y un corazón que ya no temía nada. Esa mañana desperté con un pensamiento clavado en la mente. El cajón del taller. La carta de Héctor lo mencionaba, y aunque ya había revisado una vez, algo me decía que no había encontrado todo. Fui temprano, antes de que Verónica se levantara. El taller aún conservaba su olor a aceite y madera, el mismo perfume que siempre acompañó a mi marido. El polvo cubría las herramientas, y la luz entraba por la pequeña ventana del techo. Pasé la mano por el escritorio y escuché un sonido hueco al golpear una de las tablas. Me incliné. Había un panel suelto. Lo forcé con un destornillador hasta que cedió. Dentro, envuelto en una bolsa de tela, había un cuaderno negro, una memoria USB y una pequeña caja metálica. El corazón me latía con fuerza. Abrí el cuaderno. Era el diario que Héctor escribía los últimos meses. Cada página era una pieza del rompecabezas. Leí su letra apretada. He notado que el café tiene un sabor extraño cuando lo prepara Verónica. Mis pastillas también huelen distinto. Josefa no sospecha nada. No quiero preocuparla. Hoy sentí mareos. Verónica insiste en que tome las pastillas nuevas. Dice que las trajo de su clínica, pero no tienen etiqueta. Si me pasa algo, es por ella. No confío en su dulzura. Es veneno disfrazado de afecto. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas. Sentía que la voz de Héctor hablaba desde esas líneas, exigiendo justicia. Abrí la caja metálica y encontré varios frascos con etiquetas arrancadas. Algunos tenían polvo blanco en el fondo. Los guardé con cuidado. Luego conecté la memoria USB a la computadora del taller. En los archivos había grabaciones. La voz de Héctor, débil pero consciente, hablaba con un médico. «Doctor, necesito que analice estas muestras. No le diga a nadie, ni siquiera a mi familia». «¿Qué sospecha, don Héctor?», preguntó el hombre. «Que alguien está cambiando mis medicamentos». La grabación terminaba con un ruido de fondo y un suspiro largo. Me quedé en silencio, mirando la pantalla. Ya no había dudas. No era una suposición. Era un crimen. Salí del taller y me senté en el jardín, con los papeles sobre el regazo. El sol me daba en la cara, pero no sentía calor, solo una calma extraña, casi peligrosa. La verdad estaba frente a mí, y esa verdad era una condena. Oí pasos detrás de mí. Era Verónica. «¿Qué hace tan temprano afuera, suegra?»,
preguntó con su tono dulce y vacío. Ordenando recuerdos, respondí sin mirarla. Hay cosas que no deben quedar enterradas. Ella sonrió, fingiendo no entender. Bueno, no se canse. A su edad, el sol no perdona. Entró a la casa y yo la observé desde la ventana. Cada gesto suyo, cada palabra, era una provocación calculada, pero ya no me afectaba, ya no me hería, porque tenía en mis manos las pruebas que destruirían su mundo. Esa misma tarde, llamé al médico de Héctor, el doctor Morales, un hombre mayor, amigo de la familia. «Doctor», le dije, «encontré unas grabaciones y unos frascos de medicinas que necesito que revise». Su voz se volvió grave. «¿Medicinas? ¿De cuándo?» «De antes de la muerte de mi esposo». Hubo un silencio tenso. «Traiga todo mañana, doña Josefa. No diga nada a nadie. Si lo que sospecha es cierto, esto va a ser grande». Colgué con el pulso acelerado. Esa noche apenas dormí. Me quedé sentada en la cama, escuchando los ruidos de la casa. A medianoche, escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió apenas. Fingí dormir. Verónica asomó la cabeza, observándome. Permaneció allí, en silencio, varios segundos. Luego cerró la puerta con suavidad. No necesitaba más señales. Ella lo sabía. Sabía que la estaba descubriendo. A la mañana siguiente, fui al consultorio del doctor con la bolsa. Me recibió con gesto preocupado. Revisó los frascos, los olió y frunció el ceño. «Esto no es medicación común. Es un compuesto que puede provocar fallos cardíacos. ¿Puede confirmarlo?», pregunté. «Sí, pero necesitaré tiempo. Tómelo. No tengo prisa. Tengo paciencia y motivos». Antes de irme, me detuvo. «Doña Josefa, si esto se confirma, la persona que hizo esto podría enfrentar muchos años de prisión». «No quiero prisión, doctor», respondí con voz baja. «Quiero justicia». Salí del consultorio con la mirada fija. El sol de la mañana me cegaba, pero dentro de mí todo estaba claro. Esa tarde, Luis regresó del trabajo. Verónica, como siempre, lo recibió con abrazos falsos y palabras dulces. Yo los miré desde la puerta del pasillo. Ellos hablaban, reían, planeaban cenas, viajes, como si no llevaran un muerto en la conciencia. Entonces pensé en algo. La justicia legal podía tardar, pero la justicia del alma, esa podía ser inmediata. Entré en mi habitación, saqué una libreta y comencé a escribir. Plan de verdad. Enumeré los pasos uno a uno. Confirmar resultados del doctor, reunir pruebas, romper la máscara de Verónica frente a Luis, hacerla pagar donde más le duele. Al final de la página, escribí una frase que Héctor solía decirme. La verdad no necesita gritar, solo espera el momento adecuado para hablar. Cerré la libreta, la guardé bajo la almohada y me miré en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la viuda temerosa, era la esposa de Héctor Díaz, y llevaba la verdad como su arma más poderosa. Desde el día en que confirmé mis sospechas, mi vida cambió por completo. No lo demostré, por supuesto. Aprendí que, cuando la verdad está de tu lado, lo más sabio no es gritarla, sino dejar que el culpable se destruya intentando ocultarla. Me miré al espejo aquella mañana y decidí que mi nueva arma sería la paciencia. Si Verónica había jugado con mi dolor, yo jugaría con su miedo. Ella se sentía segura, cómoda en su papel de esposa perfecta, manipulando a Luis con dulzura y falsas lágrimas. Pero la calma que mostraba pronto se convertiría en su peor pesadilla. Comencé con algo simple, la observación. Cada movimiento suyo, cada palabra, cada mirada furtiva. Noté que siempre salía los martes por la tarde con el pretexto de visitar a una amiga. Esa amiga debía ser el hombre con quien la vi junto a la reja semanas atrás. También noté que cada vez que mencionaba a Héctor, bajaba la mirada, como si temiera ver su propio reflejo en mis ojos. Sabía que no podía actuar sin pruebas sólidas, así que esperé el llamado del doctor Morales. Llegó 3 días después. «Doña Josefa», me dijo con voz grave, «los resultados son concluyentes». Los frascos contenían restos de digitalina en dosis letales. No era medicina, era veneno. Cerré los ojos, no lloré, no grité, solo respiré hondo. «Gracias, doctor», respondí. «Ahora sé lo que debo hacer». Esa tarde, preparé té y esperé a que Verónica bajara. «¿Quiere una taza?», le ofrecí con una sonrisa suave. «Qué amable, suegra», respondió, un poco desconcertada. Nos sentamos frente a frente en el comedor. Ella hablaba de cosas triviales, como siempre,
pero la noté incómoda. Me miraba de reojo, buscando señales. Yo, en cambio, fingía serenidad. Cada palabra mía era una trampa cubierta de miel. He estado soñando con Héctor, le dije de pronto. Se tensó. ¿Ah, sí? Preguntó fingiendo interés. Sí. En mis sueños me dice que la justicia llega sola, sin que una tenga que buscarla. La taza tembló en sus manos. ¿Qué cosas dice, suegra? No son cosas, son advertencias, dije, sin apartar la mirada. El alma de un hombre bueno no descansa mientras la mentira camina suelta. Ella dejó la taza sobre la mesa, fingiendo reír. Debería dejar esos pensamientos. Le hacen daño. ¿Daño? Repliqué suavemente. No, querida. El daño se cura con la verdad. Y sonreí. Desde ese día, noté que comenzó a perder el control. Se equivocaba en cosas pequeñas, olvidaba las llaves, confundía fechas. Luis lo atribuía al estrés, pero yo sabía que era miedo. La veía hablar por teléfono en voz baja, encerrarse en el baño, mirarme con sospecha. Empezó a evitar quedarse sola conmigo. Era como si presintiera que yo sabía algo, y tenía razón. Yo, mientras tanto, seguía actuando. Cocinaba para ella, la elogiaba, le preguntaba cómo dormía. Cada gesto amable era una aguja invisible que le perforaba la tranquilidad. Una noche, al pasar frente a su habitación, escuché su voz alterada al teléfono. No puedo más, Ricardo. Esa vieja me mira como si supiera todo. Sí, te digo que me observa todo el tiempo. Sonreí desde la oscuridad. Sí, te observo, pensé. Y pronto todos sabrán quién eres realmente. A la mañana siguiente, invité a Luis a desayunar conmigo a solas. Hijo, le dije, necesito que me escuches con el corazón, no con lo que ella te diga. Mamá, por favor, no empieces. Solo escucha, insistí. Le mostré los papeles del seguro y las firmas falsificadas. Esto no lo inventé. Y hay algo más. El médico confirmó que tu padre fue envenenado. Luis se quedó sin habla. Su rostro se contrajo, palideció. No, eso no puede ser. Sí, hijo. Tu padre dejó pruebas, grabaciones, diarios, medicinas manipuladas. Él respiró hondo, como si se ahogara. Tiene que haber una explicación. La hay, respondí. Pero no te gustará. Le di la memoria USB. Escucha la verdad con tus propios oídos. No dijo nada. La tomó con manos temblorosas y se marchó sin mirar atrás. Esa noche escuché gritos desde su habitación. Luis y Verónica discutían. ¿Cómo pudiste hacer eso?, gritó él. No sé de qué hablas. Esa vieja está loca. Hay pruebas, Verónica. Tu firma, tus mentiras, tus llamadas. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Minutos después, oí una puerta golpearse. Luis bajó las escaleras con el rostro desencajado. Mamá, dijo casi sin voz. Tenía razón. Lo abracé, conteniendo las lágrimas. Ahora entiendes por qué callé tanto tiempo. No quería perderte también. ¿Qué vamos a hacer?, susurró. Nada, dije con frialdad. Deja que ella crea que aún controla todo. La paciencia es un veneno más lento, pero más efectivo. Esa noche dormí por primera vez sin miedo, porque ahora, por fin, el tablero estaba completo. Verónica no lo sabía aún, pero ya había empezado a envenenarse con su propio juego. El miedo la devoraría poco a poco, hasta que suplicara por el silencio que alguna vez me impuso. Porque cuando una mujer ha perdido todo, su amor, su casa, su paz, ya no teme al fuego, se convierte en él. Pasé días preparando todo. No dormía, no comía bien, pero cada pensamiento que cruzaba mi mente era una pieza más del plan. Sabía que la verdad, por sí sola, no siempre bastaba. A veces necesitaba un escenario, un momento exacto en el que el mentiroso ya no tuviera dónde esconderse, y esa noche sería la suya. La idea vino a mí mientras limpiaba la vajilla de porcelana que Héctor y yo habíamos recibido en nuestra boda. Años llevaba guardada, sin usar. Mientras pasaba un paño por cada plato, recordé su voz diciendo: «Esta vajilla es para una ocasión especial, Josefa, para cuando la vida nos dé un motivo para brindar». Y pensé: «Sí, amor, hoy lo haré, pero brindaré por ti y por tu justicia». Decidí organizar una cena familiar. Fingí que era una reunión de reconciliación. Les dije a Luis y Verónica que quería cerrar heridas, que ya no soportaba el rencor. Verónica, confiada, aceptó enseguida. «Me alegra oír eso, suegra». Ya era hora de hacer las paces. No sabía que acababa de aceptar su sentencia.
Pasé toda la mañana decorando la mesa. Usé las velas que a Héctor le encantaban, aquellas de cera oscura que llenaban la casa de un aroma profundo. Puse manteles blancos, copas de cristal y un centro con lirios, las flores que mi esposo siempre asociaba con la paz. Mientras colocaba los cubiertos, sentía su presencia en cada rincón. «Estoy aquí», parecía decirme el aire, y yo asentía en silencio. Preparé un menú sencillo, pero simbólico. Sopa de calabaza, su plato favorito, pan casero, vino tinto y una tarta de manzana. Quería que todo se viera perfecto. La perfección siempre es el mejor disfraz de la tormenta. Cuando terminé, me miré en el espejo del pasillo. No vi a una anciana, vi a una mujer que ya no temía nada. Mi rostro, marcado por el tiempo, reflejaba una serenidad nueva, y mis ojos, que tanto habían llorado, brillaban con un fuego frío. A las 8 en punto, el timbre sonó. Luis entró primero, con semblante nervioso. Detrás de él, Verónica lucía radiante. Vestía de rojo, con un perfume intenso, como si viniera a una fiesta. «Qué lindo huele todo, suegra», dijo con tono alegre. Ya extrañaba estas reuniones. La observé en silencio. En su mirada había soberbia y triunfo. Creía que me había doblegado, que mi intento de reconciliación era rendición, y eso la hizo bajar la guardia. Luis evitaba mirarme directamente. Sabía lo que esa noche representaba, aunque no del todo cómo se desarrollaría. Yo lo abracé brevemente, con ternura. «Tranquilo, hijo», le susurré al oído. «Todo saldrá bien». Nos sentamos a la mesa. Verónica habló sin parar, del trabajo, de las reformas en la casa, de los viajes que pensaban hacer. Yo la escuchaba con calma, asintiendo de vez en cuando, sirviendo el vino sin apuro. El ambiente era engañosamente cálido. «Estoy feliz de que estemos juntos otra vez», dije. «Héctor estaría contento». Ella sonrió con falsa modestia. «Sí, claro. Él era un hombre bueno. Qué lástima lo que pasó». Luis la miró tenso. Yo respondí con voz suave. «Sí, una verdadera lástima. Sobre todo porque no murió por casualidad». El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Verónica dejó la copa a medio camino de sus labios. «¿Perdón?», preguntó con una sonrisa congelada. «Que no fue casualidad, querida», repetí despacio. «Lo sabes tan bien como yo». Luis apretó los puños sobre la mesa. «Mamá, déjala hablar», interrumpí. «Ella también tiene cosas que decir, ¿verdad, Verónica?». Intentó reír, pero la voz le tembló. «No entiendo a qué se refiere». «Claro que entiendes», respondí, sacando del bolsillo la memoria USB. «Aquí está la voz de mi esposo, la suya, y las pruebas que dejó antes de morir». La sangre le abandonó el rostro. Luis la observaba, con los ojos enrojecidos. «Escúchala, Verónica», dije con calma, colocando el dispositivo sobre la mesa. «Tal vez quieras recordar qué hiciste antes de seguir mintiendo». Ella se levantó bruscamente. «No voy a permitir que me acusen de locuras. Esto es una falta de respeto». «¿Falta de respeto?», dije sin alzar la voz. «Eso fue lo que tú hiciste con su vida. Y con la mía». Luis se levantó también. «Verónica, si no tienes nada que esconder, siéntate». Ella lo miró con incredulidad. «¿De verdad le estás creyendo a esta vieja?». «No es una vieja, es mi madre», respondió él con un tono que no le conocía. Por primera vez, vi miedo real en los ojos de Verónica. «Esto es absurdo», balbuceó. Yo no hice nada. Yo saqué los documentos del seguro, doblados y amarillentos. Entonces explícanos esto», dije. «Una póliza a nombre de Héctor, firmada con la letra de mi hijo, pero con tu mano. El beneficiario eras tú, ¿verdad?». Verónica tembló. Luis tomó los papeles y los miró detenidamente. «Esta no es mi firma», murmuró. «No lo es», confirmé. «Es una falsificación». «Y el doctor Morales ya tiene el informe toxicológico de los medicamentos». Ella retrocedió un paso. «Estás enferma, Josefa. No puedes seguir con esto». «¿Enferma?», repetí, acercándome. «Enferma estabas tú cuando te creíste capaz de matar y salir ilesa». La rabia que llevaba años contenida subió a mi garganta. «Te metiste en mi casa, jugaste con mi familia, envenenaste al hombre que me amaba». «¿Y crees que el silencio iba a protegerte?». Verónica se cubrió la cara con las manos, respirando agitadamente. Yo solo quería», balbuceó. Luis la interrumpió con un grito. «Querías el dinero, eso era todo. Por eso lo hiciste». Ella lo miró con desesperación. «No, Luis, te juro que no. Yo te amo. El amor no mata», respondí con voz firme. «El amor cuida,
Protege, respeta. Lo tuyo fue codicia. El aire se volvió espeso. El sonido del reloj del comedor parecía marcar cada segundo como una cuenta regresiva. Entonces sonó el timbre. Verónica dio un salto. ¿Quién viene a esta hora? Sonreí. Invité a un viejo amigo de Héctor, dije. Un hombre que también busca la verdad. Entró el doctor Morales, acompañado de un inspector. Llevaban carpetas y documentos. Buenas noches, saludó el inspector. Señora Verónica, hemos recibido pruebas que la involucran directamente en la manipulación de medicamentos y falsificación de firma. Ella retrocedió varios pasos. Esto es una trampa. Todo es una trampa. Exactamente, dije mirándola a los ojos. Una trampa perfecta. Luis se apartó de ella, aturdido. El inspector continuó. Debe acompañarnos para declarar. Tiene derecho a un abogado. Verónica se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de miedo. Se volvió hacia mí. Tú lo planeaste todo. No, querida, respondí. Lo planeó tu conciencia desde el día en que mataste a Héctor. Yo solo te di el espejo. El inspector la tomó del brazo con firmeza. Ella gritó su nombre. Buscó a Luis, pero él no se movió. Vete, dijo él con voz fría. No quiero volver a verte. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio llenó la casa. Luis se sentó, agotado. Yo me acerqué y le acaricié el cabello, como cuando era niño. Perdóname, mamá, susurró. No quise creerlo. No hay nada que perdonar, hijo. El amor nos ciega, pero la verdad siempre encuentra la forma de abrir los ojos. El doctor se marchó, dejando los documentos. Luis subió a su habitación sin decir más. Yo quedé sola en el comedor, con la mesa aún servida, el vino sin beber, las velas encendidas. Miré la silla vacía frente a mí, la que siempre ocupó Héctor. Lo logré, amor, susurré. Ella ya no podrá dañar a nadie más. El viento movió suavemente las cortinas. Por un instante, sentí que el aire olía a su colonia, a su presencia. Tomé mi copa y la levanté hacia el retrato de boda que colgaba en la pared. Brindo por ti, Héctor, por tu paz y por mi justicia. Bebí un sorbo y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el alma ligera. La venganza no me devolvía a mi esposo, pero sí me devolvía algo que creí perdido, mi voz. Más tarde, salí al jardín. La noche estaba despejada, con una luna enorme iluminando las flores. Encendí una vela y la coloqué junto a la vieja silla donde Héctor solía leer. Ya puedes descansar, amor, dije en voz baja. La verdad está completa. El silencio me envolvió como un abrazo. No había odio en mí, solo calma. Y por primera vez comprendí que mi venganza no era castigo, sino equilibrio. La justicia no grita. La justicia llega cuando el culpable cae sin que tú tengas que empujarlo. Y esa noche, por fin, la casa de los Díaz volvió a respirar en paz. Pasaron 3 semanas desde aquella cena. 3 semanas de un silencio distinto, pesado, casi sagrado. La casa, por fin, volvió a sonar como antes. El crujir de la madera, el canto lejano de los pájaros, el rumor del viento colándose por las rendijas. Pero dentro de mí seguía habitando algo que no sabía nombrar. No era tristeza, no era alegría. Era una mezcla de paz y vacío. Verónica ya no estaba, y aunque su ausencia era un alivio, su sombra aún rondaba en mis pensamientos. Cada mañana me sentaba en el jardín con una taza de té y pensaba en todo lo que había pasado. Luis casi no hablaba. Se encerraba en su habitación, intentando digerir el golpe. A veces lo oía llorar, a veces lo oía maldecir. Yo lo comprendía. Su corazón había sido usado, manipulado, y ahora tenía que aprender a vivir con la culpa de no haber visto lo que estaba frente a sus ojos. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché el timbre. Era el inspector Rojas. Su rostro, siempre serio, traía consigo algo de solemnidad. «Buenas tardes, doña Josefa», dijo con respeto. «Lamento molestarla, pero pensé que querría saber cómo terminó todo». Lo invité a pasar. Nos sentamos en el comedor, en la misma mesa donde la verdad había salido a la luz. Sacó unos papeles de su carpeta. El juez dictó sentencia. Verónica Díaz fue declarada culpable de homicidio premeditado, falsificación de documentos y fraude. Tendrá una condena de 30 años. Asentí despacio. 30 años, susurré. No hay prisión que pague un alma perdida, pero al menos la verdad habló.
El inspector bajó la mirada. Su hijo testificó. Fue difícil para él, pero dijo la verdad. Una lágrima me resbaló sin querer. Mi muchacho está vivo gracias a usted, doña Josefa. Hizo una pausa. Pocas personas tendrían la entereza de hacer lo que hizo. No fue entereza, inspector, respondí con voz baja. Fue amor, amor y memoria. Cuando se marchó, me quedé mirando el retrato de boda de Héctor. ¿Escuchaste eso, amor?, susurré. La justicia, por fin, llegó. Y aunque sabía que él no podía responderme, el viento que se coló por la ventana me acarició el rostro como si lo hiciera su mano. Esa noche, Luis bajó al comedor. Mamá, dijo en voz apagada. El inspector me contó todo. Asentí sin mirarlo. Sí, ya terminó. Se acercó y se sentó frente a mí. Fui a verla. ¿A Verónica?, pregunté sorprendida. Sí, en la cárcel. Quería oírla una vez más. Guardé silencio. ¿Y qué te dijo?, pregunté finalmente. Luis respiró hondo. Al principio negó todo, como siempre, pero al final lloró. Dijo que nunca quiso hacerle daño a papá, que solo quería asegurar un futuro, que no soportaba sentirse pobre. El dinero nunca da futuro, hijo, le dije con ternura. Solo da hambre de más. Luis bajó la mirada. Tenías razón en todo, mamá. Y yo te fallé. Le tomé las manos. No me fallaste. Fuiste víctima del mismo veneno, pero no en el cuerpo, sino en el alma. Ella te cegó. Pero lo importante no es lo que no viste, sino que abriste los ojos antes de que fuera tarde. Él rompió en llanto. Lo abracé, y por un momento, el silencio se volvió perdón. Esa misma noche, cuando Luis subió a dormir, me quedé sola frente a la ventana. Afuera llovía. La lluvia golpeaba los vidrios con suavidad, como si quisiera limpiar los últimos rastros del pasado. Encendí una vela y la puse sobre la mesa, junto al retrato de Héctor. Ya todo terminó, amor, dije. La verdad venció, pero qué caro fue el precio. Por un instante, creí escuchar su voz en mi mente, calmada, firme. El precio del amor verdadero siempre es el tiempo, y tú pagaste con paciencia. Sonreí. Tenía razón. No fue la furia la que me dio justicia, sino el tiempo, el silencio, la espera. A la mañana siguiente salí al cementerio. El aire olía a tierra mojada y a flores nuevas. Caminé entre las tumbas hasta llegar a la de Héctor. La limpié con un pañuelo y puse sobre ella un lirio blanco. Lo logré, amor, tal como prometí, susurré. Ella ya no podrá reírse frente a tu tumba. Saqué del bolso una pequeña foto, la misma que Verónica había dejado aquella vez, con mi rostro tachado en rojo. Pero ahora, sobre la X que cruzaba mi cara, dibujé otra cruz, roja también, sobre el rostro de ella. La coloqué junto a la lápida. La muerte siempre vuelve a quien la provoca, dije en voz baja. Y esta vez la encontraste tú. Me quedé en silencio unos minutos. El viento movía las hojas de los árboles, y por un momento sentí paz. No era una paz dulce, sino una paz firme, merecida. La paz de quien ha visto caer la mentira. Cuando regresé a casa, el sol se filtraba entre las nubes. Luis me esperaba en la cocina. ¿Dónde fuiste, mamá? A visitar a tu padre, respondí con una leve sonrisa. Ya descansa tranquilo. Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo me abrazó con verdadero cariño. Gracias por no rendirte, me dijo. Si no fuera por ti, aún viviríamos en la oscuridad. Nunca se trata de rendirse, hijo. Se trata de recordar. El que olvida, muere 2 veces. Nos quedamos así, en silencio, mientras el reloj marcaba las horas. La casa olía a pan recién hecho y a esperanza. Esa noche, antes de dormir, volví a escuchar la grabación de Héctor. Su voz, entrecortada pero firme, aún me estremecía. Prométeme que harás justicia, Josefa. Prométeme que no dejarás que se pierda la verdad. Apagué la grabadora y miré al techo. Cumplí mi promesa, amor, susurré, pero ojalá no hubiera tenido que hacerlo. Me recosté, dejando que el sueño llegara poco a poco. Ya no había odio, ni miedo, ni rencor, solo cansancio y paz. La justicia, pensé, no siempre llega con aplausos ni con castigos visibles. A veces llega con una puerta cerrándose, con una lágrima cayendo, con el silencio de quien finalmente puede dormir. Yo no gané una batalla, gané mi alma de vuelta. Y mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, supe que el juicio del alma no se dicta en un tribunal, sino en el corazón de quien puede decir con la frente en alto: no mentí, no me rendí, no callé. Cerré los ojos.
El eco de la lluvia me arrulló. Y por primera vez desde su muerte, dormí sin soñar con gritos ni con sombras, solo con la voz de Héctor, diciéndome: «Ya está hecho, mi amor, descansa». Los días empezaron a volverse más claros, como si el sol quisiera compensar los años de sombras que había vivido. La casa se llenaba de luz cada mañana, y el silencio, aquel que antes era mi enemigo, ahora me parecía una melodía suave. Caminaba por los pasillos sin miedo, respirando despacio, sintiendo que por fin pertenecía otra vez a este lugar. Luis y yo habíamos logrado recuperar una rutina sencilla. Desayunábamos juntos, hablábamos de cosas triviales, y aunque a veces el pasado se asomaba entre las palabras, ya no dolía como antes. Había dejado de culparse, y yo de sufrir. Cada día encontraba un motivo para agradecer. El olor del pan tostado, el canto de un gorrión en la ventana, el crujido del piso bajo mis pies. Cosas pequeñas, pero profundamente humanas. Después de tanto dolor, la vida me regalaba la calma de lo cotidiano. A veces, al caer la tarde, salía al jardín y me sentaba en la vieja silla de Héctor. Cerraba los ojos y escuchaba el viento moverse entre las hojas. No necesitaba imaginarlo, lo sentía ahí, su presencia, su voz, su paz. Era como si él aún vigilara la casa, asegurándose de que nada volviera a perturbarla. Una tarde, mientras regaba las plantas, el cartero llamó a la puerta. «Una carta para usted, doña Josefa», dijo. La tomé con curiosidad. Era del penal donde estaba Verónica. Durante varios minutos dudé si abrirla. Parte de mí quería quemarla sin leer, pero otra parte, la más vieja, la más humana, necesitaba entender. Me senté en el comedor. Abrí el sobre con manos firmes y comencé a leer. «Doña Josefa, sé que no merezco que lea esto, pero aún así lo intento. He pasado noches enteras pensando en lo que hice. No busco su perdón, sé que no lo merezco. Solo quiero decirle que su esposo era un buen hombre y que mi culpa me ahoga cada día. Si pudiera volver atrás, no haría nada de lo que hice. Usted ganó y tiene razón. La verdad siempre encuentra la forma de salir. No quiero que me recuerde como la mujer que mató, sino como la que al menos tuvo el valor de confesarlo. Verónica». Me quedé un largo rato mirando aquellas líneas. No había lágrimas, ni arrepentimiento real, solo resignación. La culpa la había alcanzado, pero no la había transformado. La doblé cuidadosamente y la guardé en el cajón del aparador, donde estaban los documentos de Héctor. No por ella, sino por él, porque esa carta era, de algún modo, su última victoria. Esa noche preparé una cena simple. Luis llegó del trabajo y notó mi serenidad. «¿Todo bien, mamá?» «Sí, hijo. Hoy cerré un capítulo». «¿Fuiste al cementerio otra vez?» «No. Hoy no necesitaba ir. Él ya no está allá. Está aquí», dije tocándome el pecho. «Y eso me basta». Luis sonrió. «Papá estaría orgulloso de ti». «No lo sé», respondí, sonriendo también. «Tal vez sí, tal vez no. Pero quiero creer que, donde esté, por fin puede descansar». Cenamos en silencio, con la paz que solo llega después de la verdad. Cuando terminé de lavar los platos, subí al ático, donde guardaba las cosas antiguas de mi esposo. Encendí una lámpara pequeña y abrí una de las cajas. Dentro estaban sus herramientas, su reloj y una foto nuestra del primer año de casados. La tomé entre mis manos y la observé con ternura. En esa imagen éramos jóvenes, felices, inocentes ante la vida. No pude evitar sonreír. «Míranos», susurré. «¿Quién diría que acabaríamos aquí? Tú desde arriba y yo aprendiendo a sobrevivir con tus recuerdos». Me quedé mirando la fotografía por largo rato. De repente, comprendí algo que nunca había entendido del todo. La justicia que tanto busqué no era solo por su muerte, sino también por mí. Porque cuando alguien te arrebata lo que amas, también intenta destruir tu espíritu. Y yo me negué a permitirlo. No solo vengué a mi esposo, me rescaté a mí misma. Al día siguiente, temprano, llevé flores al cementerio. El cielo estaba despejado y el aire olía a tierra húmeda. Me arrodillé frente a su tumba y coloqué los lirios blancos, los mismos de siempre. «Ya todo está en paz, Héctor», dije. «Todo lo que me pediste está hecho». El viento sopló con suavidad, moviendo mi cabello. Cerré los ojos y sentí una brisa tibia en el rostro, como una caricia. «Gracias», susurré, «por esperarme, por no dejarme sola». Me levanté lentamente.
pero antes de irme miré alrededor. A lo lejos, una pareja visitaba otra tumba. Escuché risas suaves, de esas que vienen del amor verdadero, y comprendí que la vida, incluso después del dolor, siempre encuentra un modo de seguir floreciendo. Caminé hasta la salida del cementerio con el corazón liviano. Por fin, el peso de los años, del rencor, del miedo, todo se había disuelto. Ya no quedaba nada más que silencio, el mismo que me acompañó durante tanto tiempo, pero ahora convertido en paz. Aquella noche encendí una última vela frente al retrato de boda. La luz tembló un momento antes de estabilizarse. Hoy me despido, amor, dije. No de ti, sino del dolor. Me senté en la mecedora, con una taza de té, y observé cómo la llama danzaba. La justicia no me devolvió el pasado, pero me regaló algo más valioso, el derecho a dormir tranquila. Ya no tenía miedo de cerrar los ojos, porque sabía que, si algún día volvía a ver a Héctor, podría mirarlo sin lágrimas, con la frente en alto, y decirle: cumplí mi palabra. La vela se consumió lentamente, y el aroma a cera se mezcló con la brisa que entraba por la ventana. El reloj del pasillo marcó las 10, la hora en que él solía decirme buenas noches. Sonreí y respondí al aire: buenas noches, amor, hasta que la vida quiera que volvamos a encontrarnos. Subí a mi habitación, apagué la luz y por primera vez en mucho tiempo me acosté sin miedo. El silencio llenó la casa, no como ausencia, sino como compañía, y antes de quedarme dormida, comprendí algo, que hay silencios que destruyen y otros que redimen. El mío, por fin, era de esos. Hoy, cuando miro hacia atrás, siento que cada lágrima tuvo un propósito. Durante años creí que la vida me había quitado todo, a mi esposo, a mi hijo, mi paz, mi voz, pero no fue así. La vida solo me estaba preparando para entender el valor de la verdad. Aprendí que el silencio puede ser un refugio o una prisión, y que el alma de una mujer no envejece cuando ama de verdad, solo se vuelve más fuerte. Perder a Héctor me partió en 1000 pedazos, pero buscar justicia me enseñó a reconstruirme, no por venganza, sino por amor. Hoy vuelvo a caminar por mi casa, y ya no escucho gritos, ni mentiras, ni miedo, solo el eco de su risa en las paredes, la calma del viento que entra por la ventana, y mi propia voz, por fin libre. Cada rincón vuelve a ser mío, y aunque su ausencia aún duele, sé que él nunca se fue del todo. Vive en la verdad que defendí, en las flores del jardín, en el silencio que ahora me abraza sin lastimar. El alma, cuando encuentra justicia, vuelve a respirar. Y la mía, después de tanto tiempo, por fin respira en paz. Antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale me gusta al video. Eso me ayuda a seguir compartiendo relatos llenos de emoción, justicia y vida. Y cuéntame aquí abajo, en los comentarios, desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber desde dónde me acompañas y leer tus palabras. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar, por sentir, por comprender. Y esa fue mi historia.